Vamos a resolver este problema que acompaña y que amplía el desarrollo teórico que hemos hecho recién, que es el del concepto de impulso de una fuerza y que tenemos que de alguna forma u otra internalizar, porque no creo que de ninguna manera haya quedado claro este concepto analizado teóricamente y que sí va a quedar claro con la resolución de este problema. El problema dice así: desde una altura h se arroja una pelotita que rebota contra una superficie. Luego del rebote, la pelotita alcanza una altura h1. El pique de la pelotita, o el rebote, dura un cierto intervalo de tiempo delta t. El problema pide, inciso A, representar la velocidad de la pelotita en función del tiempo desde que parte hasta que llega a la altura h1. Inciso B, representar las fuerzas que se desarrollan sobre la pelotita en función del tiempo durante todo el proceso. Inciso C, del gráfico, analizar los impulsos de las fuerzas asociados al peso y a la normal durante el intervalo delta t que dura el impacto, y extraer conclusiones. Luego de la lectura del problema, lo primero que he preparado es un boceto, una representación. Fíjense que vuelvo a insistir sobre lo siguiente: no tiene ningún sentido empezar a escribir ecuaciones respecto de este enunciado, que tenemos suerte de tener, si no hacemos una representación del mismo para tener un poquito una idea de qué es lo que ocurre. En primer lugar, y como es bastante común en todos estos problemas que estamos resolviendo, sobre todo desde que empezamos sistema de partículas, por más que acá estamos centrados en una sola partícula, acá hay un proceso que tiene un inicio y tiene un final. Y fíjense que este es un problema bastante tradicional, ¿no es cierto? Todos hemos jugado con una pelota y todos hemos arrojado una pelota al piso, y hemos visto cómo rebota y cómo vuelve a nuestras manos, donde en general tenemos que bajarlas un poquito para poderla recoger, porque en general la pelota no va a llegar a la misma altura de la cual partió. Entonces fíjense, nosotros hemos básicamente identificado acá, si se quieren, 4 instantes de tiempo. T igual 0 es, tengo una pelotita en reposo que la voy a soltar y la voy a arrojar desde una altura h. Lógicamente, esta pelotita va a realizar un movimiento rectilíneo. Acá yo los tiempos los he dibujado un poco con la pelotita corrida para que ustedes vean lo que ocurre, pero está todo, el movimiento de la pelotita es un movimiento rectilíneo. Fíjense, desde este instante de tiempo que es el inicial, hasta este instante que es, lo hemos denominado antes de que, antes del pique. Es justo antes que la pelotita tome contacto con la superficie. Entonces, fíjense que este tiempo, que es el tiempo que le lleva a la pelotita a ir desde acá hasta acá, es un tiempo que es calculable. Es decir, nosotros podemos calcular con la cinemática y con la dinámica que conocemos cuánto tiempo invierte la pelotita ir desde acá hasta acá, porque ¿cuál es la única fuerza que obra durante todo este proceso? Y lógicamente en todo este proceso de acá hasta acá la única fuerza que obra es el peso y la pelotita cae con la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos la forma de calcular ese tiempo. Y también tenemos las formas matemáticas para poder calcular esta velocidad con la que llega al impacto. Lo podemos hacer incluso por trabajo y energía, considerando de que de acá hasta acá, justo antes del pique, se está conservando la energía mecánica, porque la única fuerza que obra es la fuerza peso, que es una fuerza conservativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La pelotita, al llegar al piso y empezar a impactar con el piso, lo que va a ocurrir es que lógicamente se va a deformar. Y es como la pelotita va a empezar a actuar como un resorte, va a empezar a acumular una energía cinética que traía y le va a transformar en una energía de deformación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En la medida de que el proceso siga, va a llegar un momento en el cual la pelotita va a recuperar su forma y se va a producir el rebote. Entonces, durante este delta t,
en el cual la pelotita está en contacto con el piso. Fíjense que acá en el después ya pierde contacto con el piso. Lo que tengo básicamente es que el piso tiene que detener a la pelotita y la tiene que volver a mandar para arriba con una velocidad que no va a ser igual a esta, porque lógicamente el pique no va a ser perfecto, pero básicamente le tiene que cambiar muchísimo la cantidad de movimiento a esa pelotita. Es decir, una pelotita que trae una cantidad de movimiento hacia abajo, el piso la tiene que detener, o sea, ya cambiársela al punto de hacerle cero la velocidad, y después invertir la velocidad y mandarla para arriba. Entonces acá se produce un cambio muy grande de la cantidad de movimiento de la pelotita. Ahora bien, durante el pique, ¿qué fuerzas tengo? El peso, que siempre está en todo el proceso y que vale lo mismo. Y acá es donde empieza a actuar una fuerza muy grande, que es la normal, que es la fuerza que le provee el piso. Entonces fíjense que si yo hiciera un diagrama de cuerpo aislado acá, de fuerzas, si yo hiciera un diagrama de cuerpo aislado de fuerzas acá, en esta situación tengo, por un lado, tengo el peso. El peso siempre está, en todo el proceso. Pero por otro lado, acá va a aparecer una fuerza muy grande e intensa que va a ser la normal. Y esta normal va a ser una función del tiempo, porque no puede ser una fuerza constante. Es decir, la normal es una fuerza de contacto que empieza a tomar un valor en la medida que se empieza a producir el contacto, que empieza a incrementar su valor en la medida que el contacto es mayor y que lógicamente después se hace cero acá, que es precisamente cuando la pelotita pierde contacto. Entonces fíjense que hay una gran diferencia entre esta fuerza y esta, por dos motivos. Primero, esta es función del tiempo y esta es constante. Segundo motivo, esta fuerza es, durante este delta T, la misma, vale masa por gravedad y si se quiere es una fuerza pequeña. Sin embargo, esta fuerza, en este intervalo, adopta un valor muy grande, porque va a ser la responsable precisamente de cambiarle radicalmente a la cantidad de movimiento que trae esta pelotita. Bueno, ¿y qué se produce después? Después que la pelotita abandona el contacto con la superficie, la única fuerza que queda aplicada es el peso. Y lógicamente la pelotita llega a un tiempo final, que es el que tenemos acá, a alcanzar una altura H1, que lógicamente en general va a ocurrir que H1 va a ser menor que H. Eso es más o menos la idea que tenemos. Entonces, ¿qué es lo primero que me pide el problema? El problema lo primero que me pide es que grafique la velocidad de la pelotita en función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, antes de hacer el gráfico vamos a hacer un breve análisis de lo que tenemos. La pelotita arranca en t igual 0 con velocidad 0 y finaliza en t final con velocidad 0. O sea que en el gráfico tenemos que representar esto y nos tiene que quedar claro esto. En segundo lugar, acá alcanza la pelotita una velocidad, vean, si bien yo he preparado el gráfico, vamos a tratar de razonarlo porque es muy interesante lo que se ve en el gráfico. Lógicamente en el gráfico vemos todo el proceso. En primer lugar, no es un gráfico de escala. No es un gráfico de escala porque el impacto este delta T es muy pequeño comparado con los tiempos que tarda la pelotita en llegar al piso y volver a la altura H. Y como nosotros estamos precisamente resaltando lo que ocurre en ese delta T, es que lo hemos dibujado en un tamaño importante para que se vea, pero lógicamente es un impacto muy pequeño, un tiempo muy pequeño. En primer lugar, fíjense, nosotros queremos graficar velocidad en función del tiempo. Velocidad en función del tiempo. Y hemos tomado para hacer nuestro gráfico positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces, fíjense, la pelotita arranca con velocidad 0 acá y describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado hasta acá abajo. Ahora bien, lógicamente va incrementando su velocidad y se va haciendo cada vez más negativa. Ahora bien, ¿cuál es la ecuación de movimiento? Vamos a hacer un poquito de memoria las cosas en cinemática. ¿Cuál es la ecuación de movimiento correspondiente a la velocidad en un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Es aceleración por tiempo. Es G por T en este caso. ¿Por qué digo G? Porque la aceleración que tiene la pelotita de acá hasta acá es la aceleración de la gravedad. Entonces fíjense que básicamente la ecuación de movimiento de la pelotita de t igual 0, que es precisamente acá, que es donde está a una altura h, fíjense que acá este tiempo corresponde t igual 0 a una altura h de la pelotita. Hasta acá, donde acá tengo que la altura de la pelotita es igual a 0. Fíjense, ahí de vuelta, estoy de vuelta acá en este punto, estoy
impactando. Estoy impactando, o sea, estoy en igual cero. Y fíjense que la velocidad máxima que adquiere la pelotita, que es justamente la velocidad en el antes del pique, que habíamos dicho que valía raíz de 2G por H, por favor háganlo, por trabajo y energía, pueden igualar la energía mecánica allá abajo a la energía cinética allá, y van a llegar a que esa velocidad es raíz de 2G por H, donde el 2 es conocido, G es conocido y H es conocido, o sea que yo conozco perfectamente cuánto vale esa velocidad. Y esta pendiente, repito, esta pendiente es G. Esto no está hecho a escala. Una pendiente G es una pendiente bastante importante, porque G vale 10, y 10 es una pendiente bastante importante. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre entre el antes y el después. O sea, entre el antes de que empiece el contacto hasta justo el después que termina el contacto. Y fíjense que la velocidad cambia de un valor máximo hacia abajo a un valor máximo hacia arriba. Entonces fíjense que acá se ve el cambio de velocidad que le provee precisamente el contacto. Porque ¿cuánto vale esta velocidad con que sale? Y la velocidad con que sale, si alcanza una altura H1, es raíz de 2G por H1. ¿Estamos de acuerdo? Si yo arrojo una pelotita desde un punto que alcanza una altura máxima H1, la velocidad con que lo arrojé vale raíz de 2G por H1. También lo podemos encontrar por trabajo y energía. Repito, no es el objetivo de este problema hacer estos cálculos, pero háganlos y van a ver que la velocidad le va a dar raíz de 2G por H1. Y positiva, ¿por qué? Porque yo he tomado positivo hacia arriba. Entonces fíjense que el piso me tiene que cambiar la velocidad de la pelotita entre menos raíz de 2G por H a más raíz de 2G por H1. O sea, ese cambio se tiene que producir en todo el tiempo que dura el contacto de la pelotita con el piso. Bueno, antes de ver este intervalo, sigamos con este. Fíjense, entonces, ¿qué tengo yo acá en el después? Desde acá hasta el tiempo final. Acá sigo estando en igual cero. Y en T final, que sería básicamente este tiempo, yo acá estoy en altura H1, que es donde nuevamente se me hace cero la velocidad. Pero todo este viaje de acá hasta acá es un movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración de la gravedad G, por lo tanto esta pendiente nuevamente es G. Entonces fíjense, de acá hasta acá la velocidad aumenta. Y acá se ve, aumenta negativamente, pero aumenta. Y de acá hasta acá la velocidad disminuye. Entonces fíjense que son interesantes. Este es tiempo de velocidad cero y este también es tiempo de velocidad cero. Son los tiempos de partida y de llegada. Ahora bien, ¿qué pasa en este intervalo? En este intervalo ya aparece otra fuerza, que es la normal. Y es una fuerza variable. Entonces yo no puedo pensar que en ese intervalo la pelotita va a sufrir una aceleración constante. Porque está sometida a la acción de esta suma de fuerzas, y esta fuerza, que es mucho más intensa que esta, es variable. Ahora bien, ¿qué tiene que ocurrir? La pelotita tiene que pasar de esta velocidad a esta velocidad. Entonces, básicamente, la velocidad va a cambiar de acá hasta acá. Ahora, ¿cómo uno esos dos puntos? No los puedo unir por una recta. Por eso que la dibujé a la recta tachadita. Porque en definitiva es una curva la que me une esos dos puntos. Es una curva que va a ser simétrica en general, y en este instante de tiempo, fíjense, en este instante de tiempo, es el momento en el cual la pelotita deja de caer y empieza a subir. Y acá es donde, si se quiere, tenemos el contacto máximo con el piso, y acá es donde empieza a deformarse para el otro lado de la pelotita y empieza su movimiento ascendente. Entonces fíjense que si yo tuviera que unir estos puntos, tendría que unirlos por una curva, no una recta. Pero lo que sí se nota es que en toda esta zona tengo una gran aceleración, porque tengo un gran cambio de velocidad. O sea, fíjense que haya aceleración significa que haya un gran cambio de velocidad. Y esto está hecho en una escala que no tiene nada que ver con la real, y este gran cambio se produce en un delta t muy pequeño. O sea, esto básicamente, si yo tuviera que dibujarlo, el delta t realmente como es, fíjense que estamos hablando de que en un delta t muy pequeño la velocidad está cambiando de acá hasta acá. O sea que se está produciendo un cambio muy grande que denota una pendiente muchísimo más grande que la que estamos realmente dibujando acá. Entonces, básicamente, la consigna A del problema, la consigna A me decía graficar
la velocidad de la pelotita en función del tiempo. Y fíjense que acá se ve bien claro cómo varía la velocidad de la pelotita en función del tiempo. Este tramo lo conozco perfectamente, conozco la ecuación de movimiento, conozco la velocidad con que parte, conozco la velocidad con que llega. De este tramo también lo conozco perfectamente, porque en este tramo y en este tramo actúa el peso nada más, una sola fuerza, y la fuerza la conozco. Entonces fíjense cómo acá empieza a tomar cabida este nuevo concepto que estamos manejando de impulso, que es precisamente para esas fuerzas que son funciones del tiempo, de las cuales no las conozco. Entonces no las puedo analizar simplemente sumándolas, como el segundo principio de Newton me requiere, porque en definitiva no tengo un valor constante para sumar. Y fíjense cómo de acá hasta acá, obra precisamente esta gran fuerza, que sumada a esta, que en definitiva vamos a poder llegar a la conclusión que es despreciable frente a esta, que sumada a esta me provee una aceleración muy grande de la pelotita que le hacen cambiar la velocidad de un punto a otro, proveyéndole una gran aceleración. Entonces, básicamente, esto que estamos viendo acá es el pique de una pelotita visto desde el lado de la velocidad de la pelotita, o sea, cómo evoluciona la velocidad de la pelotita en función del tiempo. ¿Qué es lo que me pide ahora el problema? Básicamente me dice que trate de graficar las fuerzas que obran sobre la pelotita en función del tiempo, durante todo el proceso. Para lo cual, vamos a hacer el dibujo acá abajo, tratando de aprovechar este mismo eje de tiempo, porque todo el proceso se desarrolla en este eje de tiempo. Entonces vamos a tratar de hacer un dibujo lo más aproximado posible de las fuerzas que obran sobre la pelotita, en función del tiempo. Bueno, vamos a proceder con la representación de las fuerzas en función del tiempo. Entonces fíjense, en primer lugar, he tomado un sistema haciendo coincidir el eje de tiempo precisamente con el que teníamos acá, que era precisamente el que me estaba midiendo todo el proceso. Fíjense que ahora en este eje vamos a dibujar fuerzas. ¿Pero qué fuerzas? Las componentes en Y de las fuerzas, porque fíjense que acá las únicas dos fuerzas que obran en todo el proceso son el peso y la normal solamente en este intervalo, y las dos fuerzas, la única componente que tiene es la componente en Y. Y siempre siguiendo esta nomenclatura, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces fíjense, entre 0 y T sub A, o sea, entre el 0 y justo antes del pique, la única fuerza que obra es el peso. Entre T sub A y T sub D, fíjense que aparecen las dos fuerzas que ahora vamos a hacer mención, el peso y la normal, y fíjense que entre T sub D y T sub F el peso sigue, o sea que fíjense que el peso básicamente se ve bien claro en este gráfico que es una fuerza constante en Y, y que vale básicamente su valor mg negativo en este caso, porque hemos tomado positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces fíjense que este gráfico muestra precisamente cómo la fuerza peso es constante en todo el proceso. Sin embargo, fíjense que durante el pique, repito, este dibujo está exagerado, la normal es una fuerza variable. Y fíjense que acá se ve bien claro que la normal es una fuerza variable, acá tiene valores 0 acá en los extremos y alcanza un valor máximo precisamente en un momento que es el momento en el cual la pelotita ya cruza el eje en cuanto a velocidad, es decir, cuando ya se empieza a desprender y empieza su movimiento hacia arriba. Entonces fíjense que he preparado un poquito esto para lo que viene. ¿Por qué? Porque durante este intervalo, o si se quiere durante todo el proceso, el peso obra sobre la pelotita cambiándole la cantidad de movimiento y teniendo asociado un impulso, porque fíjense que en esta zona el impulso del peso en Y es básicamente la integral entre T sub A y T sub D de mg, que es el peso, por diferencial de T. Este es el impulso del peso en Y. Y fíjense que esta integral básicamente me da mg por T sub D menos T sub A, o sea que esto me da mg por delta T. Básicamente esto es algo que podemos manejar, en definitiva. Esto me dice que el impulso de una fuerza constante es básicamente el producto de la fuerza por el tiempo en que dura. Que es básicamente algo que podríamos haber manejado desde que comenzamos nuestro estudio de la dinámica. Pero era más fácil sumar a la fuerza y hallar las variaciones de la cantidad de movimiento para encontrar aceleraciones. Ahora bien, el impulso de la normal, el J de n sub i de t, entre t y t más delta t,
es básicamente la integral entre t y t más delta t de n sub i de t por diferencial de t. Ahora bien, esta integral, así como esta integral me da mg por delta t, y fíjense que acá no importa, estoy cometiendo un error, porque acá el peso es menos mg, lo voy a corregir, uno se equivoca, o sea que acá básicamente esto me da menos mg, y lógicamente acá el impulso, porque dijimos que el impulso tiene componentes, el impulso me da menos mg por delta t. Fíjense que en el caso de la normal, como la normal es una fuerza variable, esta integral que tengo acá básicamente es el área bajo esta curva, bajo la curva de la normal en función del tiempo, porque básicamente acá lo que estoy haciendo es sumando precisamente cómo varía la normal en función del tiempo con cada diferencial de t, es decir, estoy sumando pedacitos que tienen esta forma, estos diferenciales de pedacitos, que sumados todos en este intervalo de tiempo, me dan precisamente todo el área bajo esta curva. Entonces, acá se ve bien claro lo siguiente. En primer lugar, el peso tiene un impulso que básicamente responde a esta expresión y que siempre es el área bajo la curva en la cual está actuando. Y el área bajo esta curva, lógicamente esta es una forma rectangular, es fácil de hacer base por altura y hallar esta área. Mientras que la normal, fíjense que al ser una fuerza variable, no es una fuerza que yo pueda sumar algebraicamente, geométricamente con el peso, pero sí lo que puedo hacer es sumar áreas durante intervalos de tiempo. Entonces yo puedo decir básicamente que esta área más esta área me da el impulso total de las fuerzas que obran sobre la pelotita en ese intervalo de tiempo. Entonces fíjense que es más fácil trabajar con áreas en esta zona, con este tipo de fuerza, que trabajar con la fuerza propiamente dicha, porque esta fuerza es variable, para lo cual tengo que hacer observaciones en un intervalo de tiempo. Entonces, básicamente, ¿a qué conduce esto? Conduce precisamente a lo que nos dice el inciso C del problema. Porque el inciso C del problema me dice, hagamos un análisis de lo que ocurre en este delta t. Hagamos un análisis de lo que está ocurriendo con la pelotita en este delta t. Entonces, de acuerdo al resultado que nosotros obtuvimos hoy, nosotros podemos decir que el J de la resultante en I que obra sobre la pelotita entre t y t más delta t, que para nosotros t y t más delta t es entre el t antes y el t después, esto básicamente, es igual a la variación delta p que experimenta la pelotita en ese intervalo de tiempo. Entonces, miren lo que voy a hacer, señores. Este J es el J del peso en I más el J de n de t durante el intervalo de tiempo t sub a y t sub d. Y esto durante el tiempo intervalo t sub a y t sub d. Y la variación de la cantidad de movimiento de la pelotita en ese intervalo es la cantidad de movimiento inicial que tenía la pelotita menos la cantidad de movimiento final. Entonces, fíjense, ¿cuánto vale la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento final que tiene menos la cantidad de movimiento inicial? ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento final? La cantidad de movimiento final que tiene la pelotita es la masa de la pelotita por el v después. Y la cantidad de movimiento inicial es la masa de la pelotita por el v antes. O sea que escribamos así. Me queda la masa de la pelotita por el v después menos la masa de la pelotita por el v antes. En I y en I. Esto es lo que me va a quedar. Entonces, vamos a hacer un análisis gráfico de la cosa. Fíjense, esto me está diciendo, básicamente, que el área acá más el área acá tiene que ser igual a esta variación. ¿Y cuál es el área acá? El área acá es esta que está acá. Entonces, fíjense, miren la representación que le voy a hacer. Es esta área. Y negativa. ¿Y negativa por qué? Porque está hacia abajo. Más el otro área, que es esta que está acá. Que es el área bajo esta curva. Me tiene que dar la variación de la cantidad de movimiento que experimenta la pelotita.
Entonces fíjense, ¿cuál es la variación de la cantidad de movimiento que experimenta la pelotita? Es la velocidad del después. Fíjense, la velocidad del después es negativa y es positiva y vale raíz de 2g por h1. Entonces acá tengo masa por raíz de 2g por h1 menos la velocidad de la pelotita en el antes, que es negativa, y vale raíz de 2g por h. Entonces me queda masa por menos raíz de 2g por h. Perfecto. Entonces fíjense que es curioso, porque estoy utilizando una nomenclatura con áreas, con un dibujo, y acá estoy utilizando una nomenclatura algebraica, pero básicamente eso es lo que significa esto que tengo acá, y esto es lo que significa esto que tengo acá. Entonces acá es donde aparece esta idea de, por ahí es una mala expresión que utilizan en física, para decir que algunas fuerzas son impulsivas y otras fuerzas no lo son. Entonces, toda fuerza tiene durante un cierto intervalo delta t asociado un impulso. Fíjate, acá se ve bien claro el impulso del peso y acá se ve bien claro el impulso de la normal. Ahora bien, hay fuerzas que en intervalos pequeños de tiempo son mucho más intensos los impulsos que otras fuerzas que en esos intervalos de tiempo, por ser constantes las fuerzas, tienen impulsos pequeños. ¿Qué queremos decir con esto? Que seguramente esta área es mucho más grande que esta área en este delta t. Entonces, en este delta t lo que podemos hacer es decir que el impulso del peso es aproximadamente igual a 0. ¿Comparado con qué? Con esto que tengo ahí. Pero no significa que la fuerza peso no tenga asociado un impulso. Por lo tanto, esto básicamente me está diciendo, este resultado que estamos obteniendo me está diciendo que, sumado esto, o sea, esta área, que es el impulso de la normal, esta área, es aproximadamente igual a el segundo término que obtuvimos allá, que es, fíjense, me queda, menos con menos me da más, me queda masa por raíz de 2g por h1 menos, raíz de 2g por h. Entonces, fíjense, señores, todo lo que me dice esto me dice que básicamente, si bien yo desconozco esta fuerza, cómo es en función del tiempo, yo, calculando las variaciones de la cantidad de movimiento que experimenta la masa, en este caso la pelotita, sobre el cual obra esta fuerza, yo puedo calcular precisamente el impulso asociado que tiene. Es decir, yo haciendo esto, lo que estoy obteniendo es el J de la normal en I entre T antes y T después. O sea, el J sub I de la normal. O sea que yo, sin conocer la fuerza, puedo, calculando esta variación de la cantidad de movimiento que provee esta fuerza sobre la pelotita, calcular el área bajo esta curva, habiendo despreciado este término que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar ahora? Nos vamos a enfrentar con ciertos problemas, ya sea de partículas o de sistema de partículas, donde haya intervalos de tiempo en los cuales yo pueda hacer un análisis de las fuerzas en función de los impulsos que tienen asociados y poder dividirlas en fuerzas con impulsos grandes y fuerzas con impulsos chicos. Y despreciar las fuerzas con impulsos chicos frente a las fuerzas con impulsos grandes, porque en definitiva lo que estoy despreciando es esta área frente a esta otra área bajo la curva de la fuerza. Y eso nos va a permitir precisamente resolver ese tipo de problemáticas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seguir adelante con este concepto de impulso, lo vamos a extender a un sistema de partículas y con esto básicamente vamos a empezar a resolver esta tipología de problemas en un sistema de partículas en donde aparecen estas fuerzas de gran intensidad, como pueden ser, por ejemplo, choques que se producen de partículas, ya sea con superficies o entre ellas, donde vamos a poder hacer un análisis en detalle de lo que ocurre entre el antes y en el después.